Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todas y todos? Espero estén muy bien y vamos a continuar en este segundo video de nuestra clase de álgebra superior con los números complejos. Más que nada vamos a hablar de la representación geométrica del número complejo. La vez pasada, al final del video, yo les comentaba algo rápido sobre estos números que básicamente los podemos considerar como vectores, donde la parte imaginaria la podemos considerar como la coordenada y la parte real como la coordenada x. Esto nos va a ayudar para estar trabajando si los visualizamos de esta manera, ya que todo lo mismo que hacemos para los vectores, como tener la norma del vector o tener el ángulo del vector, lo vamos a hacer para los números complejos. Y la suma, resta, multiplicación y división de vectores las vamos a aplicar totalmente igual a lo que va a ser nuestros números complejos. Pero vamos a iniciar esto aquí en el pizarrón haciendo unos ejemplos básicos. Vamos a definir cómo los vamos a graficar y luego empezamos a ver cómo calculamos su norma, donde vamos a ver que siempre va a ser positiva, y cómo calculamos su ángulo. Bueno, imaginemos que yo tengo el siguiente número complejo. Un 3 más 2i. Este número complejo, como podemos ver, tengo mi parte real, está representada aquí en 3, y mi parte totalmente imaginaria, como este 2i. Les digo, para poder estarlo trabajando nosotros, vamos a considerar estas partes como si fuera un vector. ¿Qué quiero decir? Consideremos el número complejo como una coordenada x, una coordenada x y una coordenada y para los imaginarios. Esto porque vamos a estar trabajando las mismas operaciones que hacemos con los vectores en ellos. Entonces, yo voy a representar mi plano cartesiano de esta manera. Y donde yo tengo mi eje de las X, voy a graficar siempre mis partes reales de mi número. Y donde yo tengo mi eje de las Y, voy a representar siempre mi parte imaginaria del número. Entonces ya no va a ser nuestro plano cartesiano, técnicamente hablando, sino nuestro plano complejo, porque ahora en él vamos a reflejar nuestro número complejo. Si lo vamos a graficar, yo tengo que poner nada más 1, 2, 3, 4, 5, para mi caso, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Digamos que aquí va a ser 1i, 2i, 3i y 4i. Aquí va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Aquí vamos a tener menos 1i, menos 2i, menos 3i, menos 4i. Ahorita nada más lo vamos a hacer así con las i en el eje de las X para tener en el eje de las y para tener una referencia sencilla. Aquí tengo el 0, que pues sabemos es 0,0i, la coordenada. Bueno, digo, vamos a tenerlo así por una forma sencilla. Yo voy a graficar este número complejo aquí. Lo único que tengo que hacer es contar 1, 2, 3, mi parte real,
y 1, 2, mi parte imaginaria. Ya que lo tengo, que es mi punto, mi número complejo pues va a estar graficado de esta manera. Y en este complejo le vamos a dar un nombre como A. No, vamos a darle un nombre de alfa. Aquí tengo alfa. Entonces, así es como vamos a estar trabajando los números complejos en nuestra representación geométrica. Si se fijan, este es una forma muy sencilla de trabajarlo. Y aunque parezca raro, así es como se trabaja la representación gráfica de todo número complejo que tengamos. Vamos a usar la parte real como mi eje X y la parte imaginaria como mi eje Y. Conforme vayamos avanzando, pues nada más vamos a ir quitando la psi de Y lo vamos a dejar totalmente igual. O pueden dejarlas, no hay problema con que las dejen. Esto les va a ayudar para que se guíen, para que recuerden siempre, la imaginaria es Y y la real es X. Creo que en el video anterior les mencionaba que los números complejos nos sirven para avanzar a una segunda dimensión. Técnicamente hablando, los números reales en muchos estudios nos representan nada más una dirección. En cambio, los complejos ya nos permiten, en cierta forma hablando, manejar dos direcciones. ¿Okay? Bueno, esto es muy sencillo. Ahora, ¿qué nos interesaría trabajar con ellos? Pues nos interesaría cómo son sus operaciones matemáticas. Una opción, pues tenemos sumar, multiplicar, restar, dividir, números complejos, las operaciones básicas. Eso es lo que vamos a estar buscando ahorita. Ya sé representarlo gráficamente, no hay ningún problema. Si quieren, voy a hacer un último ejemplo más de esta representación gráfica. No creo que se les dificulte cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo nada más con el siguiente número para que quede un poco más claro esto. Voy a usar lo siguiente. Voy a usar el número 2 menos 2 más 0i y el número 0 menos 3i y el número 4 menos 2i. Otro número complejo que podríamos usar, bueno, vamos a usar esos tres números. Alfa, aquí tenemos beta, no recuerdo, este era, bueno, vamos a dejar teta y phi. Esos van a ser los nombres de nuestros tres números complejos. Yo delta, gamma, pero bueno, beta, teta y phi. Más sencillos. Cuando tenemos que la parte imaginaria es totalmente cero, nuestro número complejo se grafica solamente sobre el eje X. O sea que beta estaría aquí acostado, en este punto. Aquí tengo beta. Es todo lo que se va a mover beta. Ya que mi parte imaginaria es cero, entonces no puedo subirlo ni bajarlo. Solo me quedo sobre el eje. Graficación sencilla, la que hemos hecho siempre en nuestra vida. En este caso, 0 menos 3i, la parte real es la que es totalmente imaginaria. Como es totalmente imaginaria, yo no me voy a mover en el eje de las X, solo me voy a mover en el eje de las Y. Así que teta va a estar aquí. 1, 2, 3. Teta. O sea, si se fijan, quedo exactamente sobre el eje Y en el coordenada que tengo marcada. Ahora,
vamos a encontrar phi. Phi es parecido a alfa. Me muevo en dos dimensiones. Primero en 4 en los reales. Aquí voy a bajar. Y en -2 en los imaginarios. Por lo cual yo me muevo aquí. Y aquí tengo phi, mi último número complejo. Bueno, ya tengo los números complejos. Ahora, pues hay que pensar en ellos de la siguiente manera. Yo les estoy diciendo que los números complejos los podemos considerar como vectores. Si yo un número complejo lo considero como vector, hay algo que nos tenemos que preguntar, que también a veces lo hacemos con los números complejos. En realidad, ¿cuánto mide un número complejo? O sea, ¿cuál es, digámoslo de cierta manera, su valor real? Porque nosotros lo conocemos así, pero el valor real, ¿cuál sería? Aunque se escucha un poco raro referirnos al valor real. Bueno, como estos son vectores, en cierta forma hablando, por eso les comentaba al principio, consideren el número complejo, véanlo como vectores XY. Por eso les decía, el número complejo está por 3, 2i, que es 3 es igual a la coordenada x, 2i es igual a mi coordenada y, o escribámoslo de esta manera. Un número complejo está formado por una a más una b i, donde a y b son las constantes, o digámoslo así como números reales. Y si yo quiero saber cuánto mide un número complejo, yo tengo que sacar la norma de ese número complejo. O sea, yo tengo que sacar lo que calcula los vectores, la norma del vector. Por lo cual, para conocer la norma de mi número complejo, yo voy a ponerla como R es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si se fijan, yo nada más me llevo las constantes que acompañan al número complejo con todo y signo. ¿Qué quiero decir? Si en lugar de yo haber tenido a más b, yo hubiera tenido esto, a menos bi, la norma de este número hubiera sido r igual a al cuadrado más menos b al cuadrado. O sea, yo me la llevo la b con todo y signo y la pongo al cuadrado. ¿Okay? Recuerden esto, lo mismo que hacemos con los vectores, donde yo los muevo, encuentro la norma. Vamos a encontrar la norma de alfa para empezar. Entonces, la norma de alfa, bueno, les voy a dar primero oportunidad de que copien esto y ahorita calculo la norma de alfa. Okay. Imagino que ya lo copiaron. Vamos a calcular la norma de alfa, y lo cual yo pongo como R de alfa va a ser igual a es 3 y B es el 2. Recuerden, la I no me la llevo, solo me llevo las constantes que acompañan al número, que es lo que yo les había puesto hace un momento. Entonces, con esto yo tengo que la norma de alfa va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4, la raíz cuadrada de 13. Esa es su norma.
Si ven, es algo muy sencillo, es lo mismo que calculan en trigonometría con los vectores o en física cuando están viendo un poquito de mecánica vectorial. No es necesario que a veces me pongan cuánto vale, la pueden dejar indicada como la raíz de 13. Vamos a calcular entonces las normas de todos estos números complejos que yo tengo presente y voy a agregar un delta que va a ser menos 9 menos, digamos, menos 2 y este es delta. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué estoy agregándolo de esa manera, el delta. Tenemos que comprobar algo, pero primero vamos a calcular la norma de beta. Igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Que esto es igual a más menos, o que por convención voy a mantener la raíz positiva de 2. Entonces la norma de beta es 2. Me pueden decir, profe, ¿por qué si la raíz cuadrada es la inversa del cuadrado? ¿Por qué la norma de beta no me quedó como r beta igual a menos 2? Ya que esto es igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado. La raíz y el cuadrado se irían y me quedaría menos 2, lo cual es muy bien hecho, o sea, es una afirmación correcta. Pero el detalle aquí es que las normas siempre son positivas. Recuerden que es un vector. Un vector es algo que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Okay? ¿Quién me va a dar la dirección o el sentido? Me lo va a dar el ángulo. Lo que me faltaría, y vamos a calcular más adelante, es el ángulo de beta. Yo les aseguro que si calculan el ángulo de beta, va a ser 180 grados. Y como va a ser 180 grados, pues yo ya sé que en realidad está apuntándome en sentido negativo. Pero esto lo vamos a hacer ahorita un poquito más adelante. Vamos a terminar de calcular las normas y vamos a comprobar que pues todas las normas por convención siempre van a ser positivas. O sea, que a pesar de que la raíz cuadrada me dé las dos raíces, porque ya lo vimos la vez pasada en el último video, que para llegar a un número positivo que sea cuadrado, que es el cuadrado de cualquier otro número, en realidad es el cuadrado de un par de números, más, menos. Si yo elevo 2 al cuadrado me va a dar 4, y si yo elevo menos 2 al cuadrado me da 4. Por eso la raíz cuadrada siempre me da el más menos, pero en las normas siempre se toma la raíz positiva. Pues voy a apuntar las normas. Aquí voy a hacer un listado para ir borrándolas. Bueno, voy a borrar nuestro plano también. No, lo voy a dejar el plano porque vamos a usar los ángulos. Pero yo voy a borrar las normas. Aquí voy a hacer un listado con los valores de las normas. Ya tengo alfa, ya tengo beta para poder borrarlas. Pero antes que eso, pues les doy una oportunidad de que lo copien. Ok, imagino que ya pausaron, ya copiaron. Y quedamos que la norma de alfa era raíz de 13. La norma de beta es 2.
Ahora vamos a calcular la norma de teta. Que la norma de teta va a tener el mismo detalle que la norma de beta, que van a ser 270 grados, pero pues me va a dar un 3, en lugar de darme un menos 3. Así que la norma de beta, de teta que diga, disculpen ahí, es igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Recuerden, la i no me la llevo, la i se queda allá. Aquí nada más me traigo las constantes. Esto va a ser igual a tener la raíz cuadrada de 9. Esto es igual a 3. La norma de teta. Entonces, esto pues lo voy a apuntar aquí. La norma de teta es igual a 3. Recuerden, el ángulo del vector que vamos a calcular es, o más bien del número complejo que vamos a calcular, es lo de que va a medir, más bien dicho, el que me va a decir la dirección de todo esto. Así que les doy un momento para que lo copien y continuamos con el siguiente par de vectores. Entonces vamos a continuar con phi y con delta y vamos a dejar esto terminado y vamos a pasar a calcular los ángulos. ¿Dónde dejé mi borrador? Acá está. La norma de phi va a ser la siguiente. R de phi va a ser igual a 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 por 4 son 16 más 4. Entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de 20 y lo podemos dejar indicado o la podemos calcular. Les dejo un momento para que la copien y la vamos a apuntar acá. Igual, norma totalmente positiva a pesar de que el ángulo esté aquí. Entonces, esto va a ser R de phi igual a raíz de 20. Imagino que ya la copiaron. Voy a seguir con la de delta. La norma de delta es igual a la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Que esto nos da 9 por 9 son 81 más 4 igual a la raíz cuadrada de 85. Vamos a ver si hay algún número, si es exacto o no. Si no, ahí la vamos a dejar y la vamos a indicar como está, como raíz. No es exacta. Y yo digo que la norma de delta es igual a raíz de 85. ¿Sí? Les doy oportunidad de que lo copien y continuamos con la siguiente fase. Miren, ¿qué es lo que continúa? Como los vectores, nosotros ocupamos calcular los ángulos para saber en qué direcciones van. O sea, ya vimos, lo tenemos aquí presente y entonces ya calculamos sus normas, aunque algunas normas, como en este caso, en beta y en teta, me dirían que tendría que haber sido negativas, no se puede por convención que las normas siempre son positivas. Por lo cual lo que yo ocupo son los ángulos de esas normas.
Así que si yo quiero calcular un ángulo para ellos, es como calcular el ángulo de un vector. ¿Qué quiero decir? Yo voy a tener que va a ser mi ángulo es igual al arco tangente de mis coordenadas y x, o en este caso de b sobre a. Recuerden que la convención del número complejo es a más bi, que son los que voy a poner aquí, y ellos me van a dar el ángulo que le corresponde a cada uno de mis vectores. Vamos a calcular el de alfa, beta, teta y phi. Empecemos con alfa. El ángulo de alfa va a ser mi arco tangente de 2 sobre 3. Esto me va a dar un ángulo. Cerciórense de hacerlo en... Ahorita no lo vamos a trabajar en radianes, lo vamos a trabajar con grados normales para que corrijan eso su calculadora, si no les va a dar un número totalmente diferente. 2 entre 3 es 0.66 y su arco tangente me va a dar 33.69 grados. Entonces, así voy a calcular el de todos. Vamos a ponerlos aquí. Teta es igual a 33. Ya no me alcanza. Lo voy a hacer un poco más chico. Esta teta para alfa. Vamos a calcular teta para beta, que va a ser 0 entre 2. Borrar este. Para beta, que lo voy a hacer en azul, como el color que tengo aquí, teta de beta es igual al arco tangente de b de 0 sobre 2. Pues tenemos el arco tangente de 0. Eso nos va a dar un ángulo de 0. Pero si yo me fijo en la gráfica y en el signo con el que tengo, bueno, que este es menos 2, no importa que sea menos 2, es 0. Pues si me fijo en el signo de la coordenada x, yo voy a decir que en realidad no tengo un ángulo de 0, tengo un ángulo de 180 grados. Por lo cual, teta es igual a 180 grados. ¿Ok? Fíjense en esto, no hay que depender solo de lo que nos dé el cálculo, también hay que ver los signos de los componentes que estamos poniendo dentro de las ecuaciones para dar el ángulo correcto. Porque nada, que lo copien y sigo con la teta y terminar con estos dos ángulos. Teta, ahora sí que el ángulo, el teta de teta, que se oye medio raro, es el arco tangente de menos 3 sobre 0. Si lo hacemos,
es un error matemático, no se puede calcular. Que en realidad la única opción en la tangente, si se acuerdan de su gráfica, la tangente va así. Para que la tangente se vaya a infinito es cuando está cerca de los que son 90 grados y 270 grados. Ahora, como yo sé que esto es infinito porque es menos 3 entre 0, yo sé que me estoy refiriendo a 90 grados de teta. Usen su calculadora y pongan tangente de 90. Así, que se ve. Y vemos que me da un error de matemático, un error infinito. Que es lo mismo que yo que tengo aquí. Entonces, me está diciendo que el ángulo es 90 grados. Pero si me fijo en el signo de B, que es negativo, no tengo 90 grados, tengo 270 grados. Así que teta es 270 grados. Vamos a trabajar ahora con phi y delta. En phi tengo el teta de phi es igual al arco tangente de menos 2 entre 4 tenemos menos 2 entre 4 nos da menos 0.5. Si sacamos el arco tangente de eso, o sea, esto es nos da menos 26.56 grados. Ok, profe, ahora me dio un ángulo negativo. Sí. Cuando el ángulo nos da negativo, nosotros hacemos lo siguiente. A este ángulo vamos a hacer 360 menos lo que obtuvimos aquí, que son 26.56 grados. Ah, no, disculpe. Son 270, no sé si está bien, menos los 26.56 grados. Y eso nos va a dar el ángulo real. Que es de 333.43. Ese es el ángulo real que tiene este vector o ese número complejo. Vamos a indicar ahí. Ahorita no lo voy a poner porque ya tengo yo. Y en el de phi, en el de delta, bueno, lo voy a indicar. Y en el de delta va a ser lo siguiente. El arco, más bien dicho, la tangente el arco tangente de menos 2 entre menos 9. Si yo lo saco,
Sabemos menos entre menos me da más. Así que hacer el arco. Y tenemos 2 entre 9. Voy a sacar el arco tangente de 0.22, que se va hasta el infinito. ¿Por qué positivo? Menos entre menos me da más. Y aquí saco el arco tangente de ello. Me va a dar 12.52 grados. Ok. Pero si nos fijamos en las coordenadas de ese número complejo, no está aquí. Él está aquí. El número complejo real, su ángulo real va a ser 270 más 12.52. Que esto va a ser como 282.52 grados. Ese es el ángulo correcto para este vector. Ok. Como ven, así como vamos a estar trabajando. En el caso, cuando tienen ángulos que sean negativos, se lo van a restar a 360 grados. O sea, si me da un ángulo aquí en θ como negativo, me lo resto a 360 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo positivo corre así. Corre en contra de las manecillas del reloj. Pero el ángulo negativo corre a favor de las manecillas del reloj. Por eso, cualquier ángulo de negativo, sé que es 0 y 360, yo se lo estoy restando a 360. Por esa razón, yo aquí hice al principio que cuando me dio el ángulo negativo en la operación, hice 360 menos ese ángulo. Ahora, en este caso, me dio el ángulo positivo, como tengo aquí. Pero yo viendo las coordenadas, yo veo que está en este cuadrante. Como es positivo, no se lo puedo restar a 360, sino que a 270, que es el punto más cercano que tengo, se lo sumo y me da el ángulo real. Entonces, si yo tengo ángulo negativo, se lo resto a 360. Si tengo ángulos positivos, se lo sumo al valor correspondiente más cercano, viendo nosotros las coordenadas que tengo aquí. ¿Qué hubiera pasado si esto era así? Si me hubiera quedado... no, disculpen, aquí tengo un error. No es a 270 el que se lo voy a sumar, es a 180. Ahí sí, una gran disculpa, un error mío. Porque estoy en este cuadrante, 9 menos 2. Entonces, este es en realidad 192.52 grados. Ahí está, ya que está corregido. Sí, porque estoy positivo, pero están en el tercer cuadrante, primero, segundo, tercero. Así que aquí me saldría este vector, el delta, y saldría así, por lo cual yo lo sumo. Ok, bueno. Con esto pues vamos a dar ahorita por terminado esta parte de las gráficas y cómo encontrar los ángulos de los vectores para
en el siguiente video ver las operaciones entre los números complejos, suma, resta, multiplicación y división, que vamos a ver que es algo muy sencillo. Pues no me queda más decirme que espero les sirva, les haya gustado el video y nos vemos pronto. Cuídense y hasta luego.